llegué aquí desde temprano, se va volando. Digamos, el acercamiento en ese sentido es muy particular. Mi acercamiento va desde la etnohistoria y es muy concreto en cuanto a un documento también muy específico en este tratamiento. Se trata de la historia tolteca chichimeca, ¿no? Y me interesa muchísimo por ahora comentar lo que considero es, digamos, el primer episodio bélico que no digamos, relacionado directamente con la nación. Es un episodio violento, digamos, en donde precisamente en la misma fuente nos está ahí, tenemos la ilustración, la primera es la foja 2 del manuscrito 54-58, ¿no? Que está actualmente en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de París, ahí en Francia. Por fortuna se cuenta con copias digitales, ¿no? De la misma, y también se cuentan con algunas ediciones transcritas y digamos traducidas. Una de ellas pues la de Paul Kirchhoff. ¿Qué me está interesando de esto? Primero, hacer digamos, un punto de partida a manera de hipótesis, ¿no? En donde esta cuestión mítico-histórica en un momento determinado no está muy bien definida en el caso de muchas de las fuentes, lo cual hace dificultoso en un momento determinado pretender o tratar de diferenciar en qué momento estamos en el terreno de la historia y en qué momento estamos ya dentro del terreno mítico. Muy comúnmente, ¿no? No solo en este tipo de fuentes, sino en muchas otras, estos dos aspectos muy claros en el caso de Occidente se nos entremezclan, creando cierto tipo de problemáticas muy interesantes para el tratamiento de las fuentes escritas. Lo cierto es que este episodio, ¿no? En donde, ¿y por qué lo titulé como Mema? Porque en la fuente ahí aparece así, al escriba por ahí se le llega a barrer el nombre de Huema, ¿no? Y a veces lo pone como Huema, como Mema, ¿no? Y entonces, digamos, por eso el título. Brevemente, no voy a aburrirlos demasiado leyendo el episodio. Simplemente quiero citar algunos rasgos, ¿no? del mismo. Habla sobre todo, es una historia que tiene como protagonistas a los nonohualcas y a los toltecas, ¿no? Al parecer, y una característica fundamental dentro de este documento es que Huemac lo llaman un huello de Tezcatlipoca. Esto va a ser interesante porque en la discusión con Kirchhoff, ¿no? La palabra huello tendrá, digamos, en términos de su semantismo, una serie de características que estarán entre pili, entre ofrenda, y entonces se estará abarcando un abanico muy importante de, digamos, rasgos semánticos en términos del significado de lo que significa, perdón, en términos del significado de la palabra, ¿no? Sucede entonces, y ustedes más o menos sabrán la historia, ¿no? Memac, ¿no? Al ser un huello, al tener esta función, digamos, crea un conflicto entre los nonohualcas cuando pide entonces una mujer, dice el texto, de caderas de 4 cuartas de ancho, ¿no? Así lo dice, por eso aquí está la fuente, aquí está, de verdad, una mujer de 4 cuartas de ancho. Los nonohualcas van, ¿no? Van efectivamente y dice el texto, pues así sea, ¿no? Vamos a buscar, pues, y entonces eligen, dice el texto, a 4 mujeres, ¿no? Dice aún jugadas y que no eran de la medida, ¿no? Y entonces, bueno, Huemac les dice a los nonohualcas
no llegan a lo que deseo, sus caderas no llegan a 4 cuartas, las quiero muy grandes, o sea, hay una cuestión hasta estética que se está jugando, ¿no? Lo cierto es que los esto es fundamental en la historia, porque esto es lo que está permitiendo en algún momento, digamos, a nivel del relato, una discusión, ¿no? Los nonohualcas, el texto nos dice, eran complemento de los tolteca, y los tolteca eran complemento de los nonohualca, ¿sí? Y no solo eso, sino Huema también es complemento de los nonohualca, lo que nos está hablando de una conjunción, es decir, ahí hay una relación íntima entre la idea de estos dos pueblos. De hecho, es interesante que en las traducciones, y ahí en una cuestión lingüística, incluso no se habla de toltecas o nonohualcas, se habla del tolteca y del nonohualca, ¿no? En singular, y esto le va a dar una, digamos, una característica, un rasgo semántico muy interesante en el momento en el que queremos, digamos, traducir y entender el sentido de la historia. Esto evidentemente crea el enojo, crea el desconcierto entre los nonohualcas, y entonces dice la historia, se preguntan, pues, ¿quién le habrá metido esas ideas a Huema, ¿no? Dice, seguro fue el tolteca, y entonces nos dice el texto, fueron y guerrearon contra el tolteca, ¿no? Entonces llega un momento en donde en la historia, ¿no? Tanto toltecas como nonohualcas empiezan a dialogar, ¿no? Y se preguntan, pues, por qué están guerreando, y unos y otros se dan cuenta o llegan a un consenso en donde se percatan de que la culpa es de Huema. Y entonces, frente a esa primera, digamos, malentendido, ¿no? Pues resulta que deciden entonces darle muerte a Huema, ¿no? Y entonces dice la fuente, pues van y lo persiguen, ¿no? Perdón, se entera primero Huema, y Huema, pues claro, no es tonto, ¿no? Entonces Huema dice, ahí nos vemos, ¿no? Ya no quiero a la mujer de Cuatro, gracias. Y se va, ¿no? Y dice la fuente, huye, lo van persiguiendo los nonohualca, ¿no? Hasta que lo llegan a acorralar, lo van flechando, dice la fuente, lo van flechando y van aullando como coyotes, ¿sí? Curiosamente, dice el texto, ¿no? Llega un momento en donde lo acorralan en la cueva de Sincal, ¿no? Sincal. Lo atacan, dice la fuente, hasta que llega un momento en donde lo cogen de los cabellos, ¿no? Esto es interesante, lo sacan y a la orilla de la cueva lo sacrifican por flechamiento, lo matan. Ahí acaba el episodio, digamos, breve, ¿no? El fragmento que he elegido para esta exposición, y donde me interesa, hay muchas cosas que de pronto se pueden sacar de un análisis de un relato de esta naturaleza. Me estoy centrando solamente en, digamos, el episodio B. Para ello, entonces, ¿no? Sí es necesario entender al menos un par de cosas que van a ser fundamentales. Uno, en todo relato, cuando hablamos en términos no solo mitológicos, sino semióticos, asumimos la unidad, es decir, que todo texto es una unidad narrativa. Y esta idea, esta hipótesis de entrada permite entender que esa unidad narrativa está constituida de elementos que son solidarios y además jerárquicos entre sí. Es decir, un relato nunca nos va a ofrecer datos extras o inservibles, digámoslo así. Cada detalle que se nos va dando en términos de un relato es importante en algún momento del recorrido narrativo, ¿sí? De ahí entonces por qué de pronto un relato se nos puede explayar hasta llegar a minucias, ¿no? Y no solo eso, también sabemos, porque esto nos lo han enseñado los estudiosos de la mitología, ¿no? Ningún personaje actúa en una esfera solitaria, es decir, este principio de solidaridad y jerarquía aplica en las acciones de los personajes. Lo que hace un personaje repercute en todo el sistema, en todo el relato, ¿sí? Hay idas y venidas, hay envíos y reenvíos, de manera incluso que esta misma fuente, ¿no? Este episodio tiene repercusiones con otras documentaciones que más adelante voy a mencionar, ¿no? La idea del huasteco, ¿no? En el caso de Huema, cuando
casada hija que por ahí se enamora del huasteco y ahorita lo vamos a ver, ¿no? De manera que podemos hablar en términos de Propp, ¿no? De Vladimir Propp, digamos, de un recorrido narrativo a partir, ¿no? O que se articula a partir de una serie de esferas de acciones. Para eso, la siguiente. Para eso, yo he tratado, más o menos de una manera muy simple, he querido exponerlo, una especie como de trayecto de desplazamiento, ¿no? A partir de las acciones verbales, es decir, a partir de lo que el texto, exclusivamente el texto, porque acabamos de ver que hay imágenes, esas las estoy dejando por ahora fuera, no es que no estén consideradas, pero metodológicamente sí es necesario hacer un corte para después ver cuál es esa relación entre imagen y texto, apelando a Roland Barthes, ¿no? La retórica de la imagen, ¿sí? Entonces estoy tratando de plantear una especie como de recorrido narrativo que me permita a mí encerrar las acciones de los personajes, digámoslo así, en una esfera, ¿no? A partir de etiquetas, siguiendo a Vladimir Propp. Y estas etiquetas, lo que estoy buscando, están con ganchitos, se pueden quitar, se pueden modificar si encontramos alguna palabra que se adecue más al conjunto de acciones que un determinado personaje realiza, ¿sí? De manera que lo único que estoy tratando de decir con esto es que el texto tiene un cierto recorrido que puede ser entendido a partir de una lógica donde el mismo se está articulando. Puedo decir entonces, el texto inicia con lo que yo he llamado un resumen, ¿no? Un resumen del episodio. Pareciera que hay una instancia enunciadora que nos está diciendo, nos está dotando de información contextual, ¿sí? Como quien de pronto nos pone en algún relato, es como una voz en off en televisión, ¿no? En donde esta voz en off tiene una especie como de cometido en términos de que vierte contenido cognitivo, ¿sí? Que parece ser necesario para quien está escuchando, viendo o leyendo, ¿sí? Y eso, digamos, así es como estoy entendiendo este resumen del episodio. Hay un hacer saber enunciativo. Ajá. Ese hacer saber enunciativo también pertenece a esa instancia de la enunciación en donde se nos está vertiendo también otra información. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Es que el tolteca dio, ¿no? Tomó para ellos a Huemac, ¿no? Cuando lo tomaron de niño, ¿no? Nos dice que lo criaron y que lo educaron, ¿no? Nos da una información que al parecer necesitamos para comprender con posterioridad por qué se desarrollan los hechos como se desarrollan. Pero además algo muy importante, que después tendrá repercusiones y que, bueno, ahí es donde yo lanzo una hipótesis que espero que de pronto podamos discutir. Dice, esta acción el encuentro, la conjunción entre Huemac de niño, ¿no? Y el hecho de que lo hayan criado, lo hayan tomado como huello, ¿no? Es obra del mismo Tezcatlipoca, nos dice la fuente, ¿no? Tezcatlipoca mismo lo hizo con una finalidad, para enemistar al Monohualca y al Tolteca, ¿no? Tezcatlipoca, ya sabemos, ¿no? El papel que tiene Tezcatlipoca en muchos mitos. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente esfera de acciones yo la he nombrado como un hacer de Huemac. Este hacer de Huemac engloba, ¿no? Las peticiones. Es una interacción que Huemac hace, por un lado, primero le pide a los monohualcas, ¿no? Vigilar su casa. Los monohualcas acatan, satisfacen esa petición, ¿sí? Pero después viene la segunda petición, que es la de la mujer. Y esa petición es incumplida, no es satisfecha, ¿sí? ¿Y por qué no es satisfecha? No porque los monohualcas no hayan llevado mujeres, sino porque al parecer hay un deseo incumplido, hay una especie como de expectativa no cumplida en el caso de Huemac. ¿Qué pasa? Que este episodio es nodal, es central en el relato, porque es lo que nos está permitiendo entender, ¿no? La discusión, es decir, el enemistamiento entre monohualcas, toltecas, ¿no? Y el propio Huemac. ¿Sí? Si Huemac no hubiese pedido, hecho esta petición de la mujer, es más, incluso si los monohualcas hubieran llevado lo que hubiese pedido, seguramente el relato no hubiese acabado como
pues aquí nos están diciendo que terminó. Si hay un incumplimiento de la petición, la siguiente esfera, la que yo he nombrado con el número 4, podemos llamarla afrenta u ofensa. No he encontrado algo mejor. Es decir, tiene que ver con el enojo de los monohualcas, tiene que ver con que después estas mujeres las atan, ¿no? Las llevan, las atan, ¿sí? Hay un enojo, pero también hay un diálogo. Hay un diálogo entre ellos, es este diálogo en donde les digo, los monohualcas presuponen que Huemac estuvo aconsejado por alguien y ese alguien pues, fue el tortero, ¿no? La siguiente, por favor. De allí entonces la siguiente esfera, la quinta, ¿no? Yo la he llamado acuerdo o tratado de paz. ¿Por qué? Porque digamos que está instanciada en una cuestión dialógica. Hay una discusión ahí importante. Los toltecas no saben ni por qué los están atacando, ¿no? Hay una presuposición, ¿no? Que es como cuando el novio o la novia nos dice hay algo que yo deba saber, ¿no? Y uno se pone tenso porque no sabe exactamente a bien qué está refiriéndose, y empezamos, ¿no? Que es una cuestión medio alevosa, pero a final de cuentas es como muy de la vida cotidiana. El monohualca no llegó y le preguntó al tolteca, oye, mira, ¿tú le aconsejaste a Huemac? No, ellos asumieron, tomaron una postura e inmediatamente fueron y guerrearon. No es sino hasta en algún momento de este episodio bélico, ¿no? En donde hay un diálogo entre personajes específicos, tanto de los monohualca como del tolteca, ¿sí? En el caso del monohualca, nos dice la fuente, es Xelhuan, Huehuetzin, Cuautzin y Citlalmacuetzin. Y en el caso de los toltecas es Ixchicohuatl y Quetzaltehueyac, ¿no? Nos dice ahí la fuente, nos da estos nombres. Y entonces es cuando yo les digo, ¿no? Se dan cuenta que ni uno ni otro tuvieron como mucho que ver, es decir, eligen una cuestión muy pragmática. Yo no sé si de todas sociedades, ¿no? Pero sí de muchas, en donde la culpa es de otro, no de uno, ¿no? Y entonces alguien debe de ser el culpable, y quién es el culpable, pues bueno, ¿por qué por andar haciendo esas peticiones, bueno, ¿no? Tan exóticas, ¿no? Digamos, ¿sí? Hay entonces una sexta esfera que yo le he nombrado el saber de Huemac. No sabemos, no se sabe, el relato no nos dice cómo es que Huemac se llega a enterar. El chiste es que se entera, ¿sí? Y el chiste es que él se entera del acuerdo y no habría ningún problema, ¿no? El problema es que el acuerdo implica irremediablemente su muerte, ¿sí? La siguiente, por favor. Sí. Esto, esta esfera la he nombrado como huida o persecución, porque tiene que ver con un aspecto dialógico, huida para quién o persecución para quién. El relato nos está dando ambas, ¿no? Nos está diciendo la persecución del monohualca, pero la huida de Huemac. En ese sentido, entonces, estoy pensando en la huida de Huemac, en la persecución del monohualca, y además algo importante, el flechamiento, ¿no? Pregunta que nada más voy a lanzar, todavía no tengo una respuesta, ¿no? ¿Por qué flecharlo y no lanzarlo, apedrearlo, aumentarle la madre, o atropezarlo, o ahogarlo, o ahorcarlo? ¿Por qué, digamos? Y entonces ahí surge un primer anclaje que tiende hacia una cuestión, digamos, no solo arqueológica, sino historiográfica. O sea, ¿por qué el flechamiento es importante como manera no de matar? Porque aquí viene otra distinción importante, es sacrificio. O sea, ¿por qué Huemac nos dice es perseguido, pero además lo van flechando? Y en la octava esfera que yo la he nombrado, el acorralamiento en la cueva. Van a salir cosas importantísimas en la cueva sin carga, ¿no? La pregunta es, ¿qué relación hay entre el flechamiento, ¿no? como forma de sacrificio, que de pronto hipotéticamente sugiere la idea de un sacrificio ritual en relación con Tezcatlipoca, pero no solo con Tezcatlipoca, ¿no? Y además la evidencia narrativa, ¿no? de
agarrar de los cabellos. Sabemos lo que implicaba en nuestra sociedad, ¿no? Lo que era tomar iconográficamente en las distintas fuentes. Sabemos lo que significa cuando encontramos a dos personajes y uno de ellos está tomando de los cabellos a otro. La última, por favor, de esta parte. Yo le he llamado el sacrificio. ¿Y por qué no la llamé matanza o muerte? Porque el sacrificio me daba esta posibilidad, digamos, semántica de tratar de entender la muerte de Huemak en relación con lo que al principio del relato se nos manejaban como contenidos cognitivos. O sea, recordemos que Huemak es un huello, ¿no? O sea, la muerte de Huemak en el relato debe de tener un sentido, y ese sentido, probablemente, esa es la hipótesis, está anclado, está relacionado con esta idea de ser una especie como de avatar, como de ofrenda, como de, dependiendo de los significados, ahí se puede polemizar, ¿no? De Tezcatlipoca. Ahora, ¿cuáles serían las primeras conclusiones de esto que les he mencionado brevemente? Primero, y voy a repetir algunas nada más para las esferas 1 y 2 nos están ofreciendo contenidos cognitivos. Nos están ofreciendo contenido informacional, ¿no? Información contextual, histórica, cultural, ¿hacia quién? Hacia el lector. O sea, el lector en ese sentido juega un papel importante, y el texto asume que quien lo está leyendo debe de tener esas, digamos, las incompetencias, ¿no? Para poder entender qué es lo que está sucediendo con posterioridad. Permite entonces el sentido en términos míticos o mítico-históricos, ¿sí? Segundo, este ordenar de Huemak, ¿no? Permite digamos, el incumplimiento, el deseo insatisfecho, ¿sí? Pero también, ¿no? Permite el enojo del monohualca. Y este enojo, esta acción, repito, está muy relacionada con lo que el texto nos mencionaba al principio, es que esto es obra, el hecho de que Huemak haya sido huello, bla, 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 es obra de Tezcatlipoca. Como si todo esto, Tezcatlipoca, aquí es una especie como de entidad invisible que mueve los hilos, ¿no? Lo que quiero decir, o sea, porque de pronto aparece enunciado, no tiene acción directa en el relato, pero tiene digamos, es como una entidad que está allí movilizando el relato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay una especie como de duda razonable, ¿no? Por parte del monohualca. Yo la he entendido un poquito así. Esa duda razonable tiene que ver con el por qué no le preguntaron al tolteca, oye, tú le metiste ideas, o por qué pidió una mujer así o no de otra manera, ¿no? Ahí hay algo que valdría la pena explorar, pero además algo muy importante, ¿no? Tezcatlipoca logra su cometido. No importa que después se hayan reconciliado, el hecho es que Tezcatlipoca los hizo pelear, ¿sí? Y como se nos menciona al principio, ¿no? Esto es obra de Tezcatlipoca para enemistar a los monohualca con los tolteca. Lo hizo Tezcatlipoca, perdón, pero lo hizo, ¿no? O sea, en términos de duratividad, del manejo digamos, lingüístico de los verbos, no importa si es terminativo, durativo o incoativo, no importa. El chiste es que esa acción se realizó. Después incluso es a partir de este momento en donde la propia muerte de Huemak tiene sentido. O sea, Huemak tiene que morir precisamente. Porque precisamente por las relaciones que va a establecer la muerte, el sacrificio de Huemak con la cueva Sincalco o Sencalco. ¿Cuál es la significación en el universo mitológico, ¿no? ¿Qué significa la cueva Sincalco? He encontrado 3 o 4 distintas traducciones de la palabra Sincalco. No hay un acuerdo, ¿no? Las enuncio nada más para mostrar que a pesar de las distintas, digamos, definiciones, sí hay elementos del semantismo que son comunes y que nos permiten entender hacia dónde va el asunto. Algunos en algunos lo llevan a traducir como lugar del ejemplo del maíz dignizado, ¿no? Algunos también lo llevan a traducir como el lugar del sinteo,
o desde el lugar del maíz divinizado, ¿sí? Lo cierto es que en la mitología mexica esto se trata de un paraíso, ¿no? Se trata de un paraíso hacia el cual se dirigen los niños al morir, ¿no? Al igual que aquellos que voluntariamente se están, digamos, dirigiendo, se sacrifican para tener nuevas fuerzas, ¿sí? Esta idea del maíz, por favor, nos relaciona con, primero, Sinteo, el dios del maíz, ¿no? Este es un fragmento de ilustración de Segovia, ¿no? Y la otra con Chicomecoatl, ¿sí? Sinteo también tiene la idea cultural del inframundo. Y el caso del posclásico tardío lo localizaban en las faldas del cerro Chapultepec, ¿no? Incluso las fuentes nos llegan a decir que Moctezuma II, cuando llega Cortés, pues va a las faldas de esta cueva, pues precisamente como para de nueva cuenta reproducir el mito en términos del vinilo tempo, del vinilo cheliare, ¿no? Hay ahí una especie como de axiología, una especie como de axis mundi que está marcando perfectamente la idea de la cueva, ¿sí? El tiempo se me ha acabado, ¿no? Simplemente quiero yo rescatar algunas cosas. Uno, este relato está en relación directa, hay una relación con otros documentos, con otros mitos. Repito, el mito del huasteco, la hija de Huema, paseando, se encuentra con un huasteco. Sabemos que los huastecos en esa época acostumbraban ir sin taparrabos, ¿no? Por algún exceso que en otra leyenda se nos dice que tuvo uno de sus dirigentes, ¿no? Y entonces este huasteco vendía chilitos. Y entonces la leyenda nos dice que la mujer, el mito nos dice que la mujer, cuando ve al huasteco, pues se arde en deseo, ¿no? ¿Entiendes? No, sí, de verdad, así lo mencionan las fuentes. Y no es hasta que Huema casa a su hija con el huasteco que entonces pues esta especie como de deseo se satisface. Lo que el texto nos dice, el mito nos dice, es que este huasteco es una vocación, o Escatlipoca, digámoslo así, pues transformado, ¿no? El papel fundamental entonces de Tezcatlipoca es fundamental, no solo en la historia de Tolteca Chichimeca, también encontramos relación con el Códice Matritense, ¿no? Los informantes de Saúl, los anales de Cuautitlán también nos llegan a mencionar, es decir, hay una serie de fuentes que valdría la pena de pronto explorar. Y termino ya. Los mitos, la mitología mesoamericana no es en ese sentido ajena a otras mitologías, forman grandes ciclos, grandes conjuntos, digámoslo así, esferas de idas y venidas y de relaciones entre documentos y entre personajes. Es necesario entonces no cerrarnos a solo una fuente, sino más bien ver cuáles son los envíos que ésta nos da hacia cuestiones culturales, históricas, arqueológicas, incluso hacia otras fuentes, precisamente para, en un sentido muy domiciliano, ¿no?, poder reconstruir esta esfera de acciones a partir de lo que los relatos, en un sentido mítico, histórico, nos están diciendo. Lo que importa son las acciones de los personajes, ¿no? Y hay que ver entonces, hay que tratar de agotar, entre comillas, en lo posible, esta esfera de acciones de los personajes. Muchísimas gracias. Damos las gracias al compañero y iniciamos la ronda de preguntas y comentarios. Hola Mario. Bueno, ahorita tú planteabas, ¿no?, esta pregunta que te causa como curiosidad en cuanto a la emergencia, del sentido de por qué persiguen y flechan a Huemac. No lo sé, alguna pista que a lo mejor podría darte una sugerencia. Es una heurística que yo encontré a la hora de empezar a estudiar las concepciones sobre las armas. Y lo que noté es que, bueno, las armas de combate cuerpo a cuerpo tienen una cuestión de más mérito y estatus social por esta idea del combate sacralizado, bueno. Pero
poniéndonos justamente levistrosianos, hay una oposición con respecto a las armas de larga distancia, como lo que es el arco y la flecha, las cuales se ven más bien asociadas a esta idea de la caza, no, o sea, no es... Digamos que a través de esto creo que lo que se busca es como animalizar a Wemak, como esta idea de pasarlo de un estatus simbólico de humano a animal, y esto ya poniéndonos así como tú dirías con Bob en la práctica de las concepciones. Se supone que también en la época mexica, Tlatoani, cuando juzga a los criminales, él los castiga justamente mediante el flechamiento. Entonces a lo mejor podría ser ahí un poquito hacia dónde podría ir esta emergencia del sentido de por qué persiguen y cazan a Wemak, además de que Wemak no da lucha de frente, sino escapa, lo cual también lo hace merecedor de dicha cuestión punitiva. Sí. Yo lo había pensado, pero hay un peligro intrínseco. Esto que me estás mencionando, yo también lo había pensado, pero hay una segunda. ¿Cuál es esa segunda? No el asunto levistrosiano, sino que esta misma oposición se da en Occidente. Por ejemplo, cuando tú tienes el caso de la oposición entre arco y ballesta, por ejemplo en la Edad Media o en las leyendas artúricas, resulta que estas armas, ¿no?, en términos culturales, son, digamos, asumidas o son propias de una esfera de leñadores, de campesinos, ¿no?, de gente indigna. Estamos pensando en la época siglo XI, siglo XII, siglo XIII, de la emergencia de la caballería. De manera que, por ejemplo, el duelo, el combate espada a espada, era visto, por eso tú no verás nunca a un caballero de Arturo, ¿no?, matar a sus enemigos con una flecha, ¿no? Eso es imposible, eso es impensable. El peligro que, digamos, el peligro, porque todavía no lo exploro bien y no sé, de pronto tengo dos opciones. Una, o admito la idea de la universalidad, ¿no?, de las estructuras mentales, la idea de estructura en Levi-Strauss, y entonces asumo que evidentemente ahí hay una cuestión levi-straussiana, o resuelvo ese problema que de pronto, digamos, en términos analógicos, sí se plantea como, digamos, digno de reflexionarse, porque la misma posición la tenemos en Occidente, básicamente, ¿no? Entonces, hay toda una categorización, o sea, parte de una hipótesis. La flecha, más allá de su eficacia fáctica, ¿no?, o sea, de que tú agarras y flechas a alguien, tiene un valor simbólico, ¿no?, en el relato. Ese valor simbólico es lo que a mí me está interesando, por sobre encima de su eficacia propiamente material, ¿no? A lo mejor es más fácil haberle agarrado con una onda y darle una pedrada en la cabeza. No lo sé, pero eso no me interesa, porque no es el punto en el relato, ¿no? Me interesa efectivamente eso que acabas de mencionar, si efectivamente podemos hablar en el ámbito mesoamericano de una oposición entre el ámbito de las armas, digamos, de aire que se lanzan, no sé, y un ámbito de armas más propias de cuerpo a cuerpo. Pero habría que discutir esa parte, ¿no?, que nos acerca, digamos así, peligrosamente a Occidente. No peligroso porque le saque a Occidente, sabemos que soy occidentalista, pero sí hay que ver de pronto que no haya allí alguna falsa premisa, básicamente. Gracias. Bueno, a mí, un poco como también le comentaba el compañero, me parece que sí, la flecha, como dices, tendría después un sentido muy claro. O sea, es una forma de tratamiento con el otro que tiene mucho que ver ciertamente con la caza. O sea, lo venadean prácticamente a Wemak, lo llevan y él lo que pasa es que se refugia en una cueva. O sea, quizá convenga, no sé si lo hayas hecho, pero me parece que sería conveniente que lo pusieras en relación o en diálogo con las narrativas mitológicas también que hay hasta la actualidad. Pienso por el caso, por ejemplo, de los huicholes, ¿no?, donde está todo este vínculo entre el peyote y el venado, ¿sí?, donde finalmente hay que flecharlo y es el venado o es el peyote el que se entrega, ¿sí?, y solamente de esa manera es que se puede incorporar, ¿no? Bueno, son detalles que no podría tener que de acuerdo.
Bien, algo interesantísimo en la cuestión mitológica y la intervención de Tezcatlipoca podría ser la simbología oculta que traen los relatos. Por ejemplo, las flechas, Tonatiuh es el que flecha, son los rayos del sol. Hablar de Huemac y además pedir a una mujer con determinadas características, yo siento que estamos hablando de fertilidad. El que esté en la cueva del maíz o en la oquedad del maíz representa precisamente la agricultura. O sea, podemos darle un contexto mucho más allá del relato, un concepto un poquito más mítico. Podría ser Huema como prácticamente lo que es la agricultura, el que labra la tierra, el que agarra la tierra para fertilizarla, y el maíz como una planta solar por excelencia, ¿no? O sea, ver el mito ya con la forma de ocultar de nuestros abuelos su mitología, su historia, pero ya con otro contexto, no el literal, sino el contexto de las representaciones, la representación solar, la representación de la fertilidad, la representación de la agricultura y una muerte en la agricultura para dar vida. Entonces, en lo personal siento que es un relato que va hacia lo que es la fertilidad, a lo que es la piedra, la planta solar, y lo que es el agricultor, el que acaricia la tierra, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ver como mito, como sacarle esa sustancia que los abuelos siempre tapaban para preservar. Gracias, felicidades. Gracias. Indudablemente, esto se me escapó, no lo mencioné, hay otro mito donde Huema juega a la pelota, o sea, tiene una interacción con los taloques, ¿no? Y juega como de pelota y gana. Y entonces le pide una ofrenda, déjenme acordar, de jade y de plumas de quetzal. Y entonces los tlalocas le ofrecen, en vez de eso, hojas de maíz y no me acuerdo qué otra cosa, que también está relacionada muy, ¿no?, con estos, digamos, elementos propiamente de agricultura. Esto en un sentido, con el cruzamiento de otras fuentes, por ejemplo, el Códice Matitense, ¿no?, los Anales de Cuautitlán, están referidos a la caída de Tolán, pues, tiene que ver con la caída o sea, Huema, que es hasta ese sentido una especie de personaje infortunado, porque él es el que le toca, y de hecho en algunos otros relatos es Huema Quetzalcóatl, ¿no?, asimilado a este sacerdote acá, ¿no? Hay que partir de un principio metodológico muy básico, y eso es lo que yo he tratado de digamos, presentar, ¿no? No es que me exprima solo a la fuente, pero es que la fuente es, digamos, o sea, es la palabra. Entonces yo no puedo empezar a priori a lanzar, digamos, a lanzar cosas que necesito yo fundamentar en un principio con la fuente, y a partir de ello cruzamientos con otras fuentes, ¿no? Porque si no, entonces son especulaciones, y muchas veces podría caer en el peligro de proyectar, ¿no?, el prejuicio, más que, digamos, someterse. Tú me dices, sí, hay que ser dóciles a la fuente, ¿no? Hay que ser dóciles a lo que nos está diciendo el texto, para entonces poder muy, muy cuidadosamente, pues, lanzar hipótesis sin llegar, digamos, a algún cierto tipo de proyecciones más bien personales, ¿no? Bueno, con esto no más un comentario. Sí. Perdón. Sí. Mira, Huema está representando en ese momento, ¿sí?, el final de los toltecas, y es el gobernante, es la cabeza. Entonces, cuando tiene ese conflicto con los nonoalcas, ¿sí?, y que le dan muerte por flechamiento, que puede ser de lanzamiento de dardo, o sea, la expresión que es flecha es muerte, ¿sí?, es realmente lo que está el mensaje, es de que, digamos, es el final, ¿sí?, de los toltecas, independientemente de que después también tenemos el otro relato donde al ganarle a los tlaloques, pues colapsan ahí la tolteca, etcétera, etcétera. Bueno, pero en ese punto que estás tratando,
es el final, o sea, por la representación que tiene, o sea, se generaliza los monoalcas, ¿sí? No hay un personaje que estuviera enfrentándose de tú a tú, sino realmente es los monoalcas contra el representante de los toltecas, ¿sí? Y ahí hay es un final. Entonces es la muerte realmente simbólica de la cultura tolteca. ¿Sí? Bueno, para mí es lo que estaría diciendo. Cuando hablan de esta cueva del Zencalco, ¿sí? Bueno, es el lugar de la casa del maíz, ¿sí? Pues, bueno, para mí, pues efectivamente, o sea, es también otra vez ligado a esa cuestión que mencionaba Marisela de la cuestión de la fertilidad, ¿sí? Entonces, sabemos que hubo un colapso por ahí ecológico por las sequías que se presentaron. Entonces, puede estar armado dentro de todo eso que estaban viviendo, se recogió digamos, el hecho del momento, ¿sí? Y entonces se pone como personaje representativo, pues, a Huema, ¿sí? Que es el colapso realmente ya de una sociedad que ya no daba para más y que estaban llegando otros grupos que venían a reemplazarlo, ¿no? Ya incluso más adelante por allá están narrando de que pues el tiempo de los toltecas ya finiquitó, y ahí en Chapultepec pues se les rodaron las lágrimas, pero pues ahí ya se dieron las noticias de que hasta ahí llegaron, ¿sí? Entonces, por ese lado era la situación. Y ahora de una situación bélica, precisamente el toguayo, que era el ayer en Huasteco, le gustaba brincar mucho, pues Huema no estaba de acuerdo porque se casara con su hija. Entonces lo manda a la guerra, pero lo manda con enanos, ¿sí? O sea, la situación era para que lo vencieran y muriera en combate, pero pues cuál era la sorpresa, ¿no? De que pues Huema entrenó bien a su gente, y a pesar de que eran enanos iban llegando a ser victoriosos en sus conquistas. Digamos, es parte de recoger un poquito más de esa situación bélica. Nada más era el comentario de la muerte mítica tolteca. Nada más otra cosa. O sea, ¿por qué, digamos, lo interesante es por qué esta mitopoiesis? O sea, ¿por qué contarlo de esta manera y no decir, o sea, ¿por qué no ser más de... Eso es lo interesante, pues, esta idea de metaforización, de tratar como poéticamente, no lo sé, de mitopoiesis es la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dijeron? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué no lo dicen directo, ¿no? Si no, hay que darle una especie como de tratamiento narrativo en donde ciertas figuras, hay figurativización de ciertos hechos que representan otra cosa, etcétera, etcétera. Lo interesante es esa especie como de necesidad, no sé si sea universal, al parecer sí, ¿no? De los seres humanos por, en este universo de lo mítico, contar algo a partir como de una especie de analogía, ¿no? Análogo con otra cosa. Crear metáforas, ¿no? Crear figuras retóricas, crear mitopoiesis, en donde de pronto efectivamente se hable de la agricultura sin hablar directamente de la agricultura, se hable de la caída de una ciudad sin hablar directamente de que la ciudad cayó, ¿no? Eso es algo que creo vale mucho la pena reflexionar, y creo yo que sigue siendo fascinante, ¿no? En esta cuestión dentro de los mitos. Nada más. Bueno, por eso cerramos la ronda de preguntas y le entregamos sus